El siglo VII fue un momento crítico para el Imperio bizantino. Este siglo estuvo marcado por un periodo de inusual inestabilidad, con los golpes de estado de Focas en 602 y de Heraclio en 610. Además, el imperio hubo de hacer frente a enemigos externos, como persas, ávaros, eslavos, búlgaros y árabes, como a la crisis dinástica de febrero de 641, conflictos religiosos y un periodo de anarquía militar entre los años 695 a 717. Luego de derrotar a Focas, Heraclio encontró un imperio al borde del caos. Los persas amenazaban por el este, los ávaros y eslavos por el norte, y en el interior reinaba la anarquía, tras el gobierno de Focas. Heraclio no contaba con recursos económicos ni militares suficientes para hacer frente a estos peligros. En 611, los persas emprendieron la conquista de Siria, ocupando Antioquía, la ciudad más importante de las provincias orientales bizantinas. Poco tiempo después, Damasco cayó en manos persas. Luego, los persas marcharon sobre Palestina y en 614 cercaron Jerusalén, que resistió 20 días. La ciudad fue entregada al pillaje y los santuarios cristianos destruidos. Luego los persas dividieron a su ejército. Una parte de él, tras cruzar toda el Asia Menor y tomar Calcedonia, acampó cerca de Crisópolis, frente a Constantinopla, mientras otro ejército persa avanzó hacia Egipto. Alejandría cayó en el año 618. En Egipto, al igual que en Palestina, la población monofisita no apoyó al gobierno bizantino y aceptó con júbilo la llegada de los persas. Para el imperio bizantino la pérdida de Egipto fue desastrosa, pues este era el granero de Constantinopla y una suspensión de los suministros de grano egipcio afectó el estado económico de la capital. Mientras esto sucedía en el sur y el este, surgía en el norte otro peligro, que constituía también una seria amenaza. Las hordas ávaro-eslavas de la península balcánica se dirigían hacia el sur, saqueando y devastando las provincias septentrionales. Llegaron hasta la misma Constantinopla, donde chocaron con los muros de la ciudad. Esta vez la expedición se limitó a incursiones que procuraron al Khan de los ávaros numerosos prisioneros y rico botín, que condujo al norte. Heraclio se decidió por atacar a los persas. El emperador debió apelar a las riquezas de los templos del imperio, ordenando que se transformasen aquellos bienes en monedas de oro y plata. Como Heraclio lo previera, el peligro de los ávaros se alejó mediante el pago de una gruesa suma de dinero y la entrega de rehenes. Sin embargo, en ausencia del emperador, los ávaros cercaron Constantinopla en el año 626, pero las fuerzas de la ciudad rechazaron a los sitiadores. A fines del año 627, Heraclio derrotó por completo a los persas en una batalla sostenida no lejos de las ruinas de la antigua Nínive y avanzó hacia el interior de las provincias centrales de Persia, de donde obtuvo un rico botín. Mientras tanto, el rey persa, Cosroes, fue destronado y muerto, y el nuevo soberano entabló negociaciones de paz con Heraclio. Se acordó que los persas devolvían al imperio bizantino las provincias que le habían conquistado y reintegraban la Santa Cruz. Es aquí, tras finalizar la guerra, que Heraclio toma por primera vez el nombre oficial de Basileus. La larga lucha de Heraclio contra los persas, a pesar de su éxito final, produjo un debilitamiento del poder militar del imperio bizantino, como consecuencia de las fuertes pérdidas en hombres y dinero. A esto hay que sumar que el imperio no obtuvo el periodo de calma que necesitaba tanto, pues al poco tiempo apareció una nueva amenaza, la de los árabes. En el año 634 los árabes se apoderaron de la fortaleza bizantina de Bosra, en 635 cayó Damasco, en 636 la derrota bizantina en la batalla de Yarmuk abrió Siria a la conquista árabe y en 638 Jerusalén se rindió tras un cerco de 2 años. Después de la muerte de Heraclio, en 641, los árabes ocuparon Alejandría y hacia el fin de la década de 640, el imperio bizantino se vio obligado a renunciar a Egipto para siempre. A mediados del siglo VII, bajo el gobierno de Constante II, las naves árabes empezaron a invadir las aguas bizantinas, ocupando la isla de Chipre. No lejos de la costa de Asia Menor, los árabes deshicieron a la flota bizantina, mandada por el emperador en persona. Luego se apoderaron de la isla de Rodas, amenazando el Egeo y Constantinopla. Las pérdidas constantes de territorios volvió a Constantinopla un lugar inseguro. Consciente de ello, el emperador Constante II partió hacia Italia.
Aunque el principal objetivo era recuperar Italia de los lombardos, Constante tenía como intención establecer nuevamente a Roma como capital o a cualquier lugar de la península. Luego de algunos intentos de recuperar Italia, el emperador marchó hacia Siracusa, donde se estableció. Allí vivió 5 años, sin poder alcanzar ninguno de sus objetivos. Su lucha contra los lombardos no fue afortunada. Sicilia estuvo, sin cesar, amenazada por los árabes. Al final, se formó un complot contra el emperador y este fue asesinado. Desde mediados del siglo VII, Bizancio hubo de ocuparse sobre todo de la capital, del Asia Menor y de la península balcánica. Por lo demás, aquellos reducidos territorios estaban expuestos a la amenaza de los lombardos, los eslavos, los búlgaros y los árabes. El imperio conoció su período más crítico bajo el reinado del enérgico Constantino IV, quien reinó entre los años 668 a 685. Los árabes asediaron varias veces, y siempre sin éxito, Constantinopla. En 677 la flota enemiga se volvió hacia Siria y durante el viaje, a lo largo de la costa meridional del Asia Menor, fue destruida por una violenta tempestad. Dadas tales circunstancias, el califa Muawiyah negoció un tratado de paz con Bizancio, quien se comprometió a pagar un tributo anual. También en el reinado de Constantino, comienza a sentirse la presencia búlgara. La horda búlgara inquietaba mucho al emperador y en 679 Constantino IV emprendió una expedición contra ellos. La expedición terminó con la completa derrota del ejército bizantino y el emperador hubo de firmar un tratado por el cual se comprometía a pagar a los búlgaros un tributo anual y a cederles los territorios comprendidos entre el Danubio y los Balcanes. Para intentar hacer frente a estos problemas, se llevó a cabo una reorganización militar del imperio con el sistema de temas. Este término designaba tanto la unidad de ejército acuartelada en un distrito como al territorio que le correspondía defender. Al frente de cada tema estaba el strategos, que reunía competencias civiles y militares de modo que pudiera tomar con rapidez decisiones de carácter bélico. Bajo su mando se hallaban todos los habitantes del distrito, pero más específicamente los stratiotai, especie de soldados campesinos que, en número variable entre 6.000 y 12.000, estaban instalados en cada tema, donde tenían responsabilidades de defensa. Cada uno de ellos poseía en usufructo inalienable una parcela de tierra que debía proporcionarle la renta suficiente para asegurar su mantenimiento y el de su equipo militar. Estos strategos comenzaron a acumular riquezas y poder, llegando a ser cruciales en los momentos de problemas en la sucesión imperial. Luego de la muerte de Constantino IV, reinó su hijo Justiniano II, el rinometa o nariz cortada, quien reinó en 2 periodos, de 685 a 695 y de 705 a 711. El reinado de Justiniano II es notable por sus numerosas atrocidades. El emperador llevó una política autoritaria y autocrática y los aristócratas procuraban destronarle. Depuesto en 695, le cortaron la nariz y la lengua y fue desterrado a Crimea, de donde logró huir, refugiándose primero con los jázaros y luego con los búlgaros, quienes lo ayudaron a recuperar el trono. Su regreso a la capital fue el inicio de una serie de crueles represalias contra los que habían contribuido a su caída. Su tiranía provocó, en 711, una revolución durante la cual Justiniano y su familia fueron asesinados. Tras la muerte de Justiniano II, el trono bizantino fue ocupado, en 6 años, por 3 emperadores ocasionales. El armenio filípico, de 711 a 714, Artemio, rebautizado con el nombre de Anastasio II de 714 a 715 y Teodosio III, de 715 a 717. La anarquía concluyó con el advenimiento de León III, cuyo reinado abrió un nuevo periodo en la historia de Bizancio.